Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de radio La Cura por la Palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que se transmite a través de Facebook Live como cada martes a las 11 de la mañana. El tema del día de hoy es escribir para reencontrarse, la creatividad del inconsciente. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestro Facebook e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerlos aquí. Y el día de hoy conduce su servidora, Luisette González, y agradezco a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes. Y le damos la bienvenida a nuestra querida invitada, la candidata psicoanalista Ana Georgina López. Bienvenida, Gina. Gracias por la invitación. No, pues muchas gracias por estar aquí. Y pues les recordamos que tenemos revista para regalar cada semana. A partir de hoy hasta el domingo de esta semana estaremos revisando en el post de nuestro podcast de esta semana los comentarios de aquellas personas interesadas en ganarse una de las revistas de la APG. Recuerden que para participar tienen que poner el comentario "Quiero la revista" y el hashtag La Cura por la Palabra. Y realizaremos el sorteo con las personas que cumplen con este requisito y al ganador o ganadora le estaremos enviando un inbox para que puedan pasar acá por su revista. Bueno, pues en el sorteo del podcast pasado no hubo ganador, pero los invitamos para que puedan participar. Recuerden que son temas bien interesantes. Y bueno, para el día de hoy yo hice una breve introducción como para ir comenzando un poquito con el tema. Bueno, pues escribir para reencontrarse. Como si en la escritura se grabara un registro más de la experiencia emocional que en ocasiones cuesta trabajo acomodar, recordar, tramitar. Y pensaba cómo la palabra escrita ofrece la oportunidad de descomponer, pero también de integrar fragmentos de cosas, de elementos. Y en psicoanálisis, por ahí leía yo en una revista uruguaya de psicoanálisis, un artículo que me pareció muy interesante de la psicoanalista Magdalena Filgueira, que dice que en un texto, dice que todo psicoanalizante es un narrador y que todo psicoanalista un escuchador de relatos que a su tiempo puede transformarse en escritor a partir de sus notas tomadas en el relato de una sesión. Y dice que a partir de estas notas puede transformarlas al reescribirlas. Y también nos recuerda además el mecanismo de la sublimación en Freud, proceso por el cual aquello sólido real de la experiencia se transforma en imágenes sonoras en el estado de palabra escrita. Entonces, bueno, pues eso un poquito para comenzar. Pero ahora sí, por donde tú quieras, Gina. Pues es muy interesante este tema, ¿no? Desde el título, ¿no? Escribir para reencontrarse, la creatividad del inconsciente, que por cierto este título lo puso Sandra Lara. Sí. A quien le mandamos un saludo. Claro que sí. Pero bueno, se me hizo muy bonito, ¿no? Porque el acto de escribir justo tiene este para qué, ¿no? O sea, es decir, tiene el propósito de reencuentro con uno mismo, ¿no? Porque finalmente yo dije que ha atinado título porque uno, o sea, bueno, en mi caso para eso escribo, pues, ¿no? Para entender algo, para reencontrarme con esos afectos, ¿no? Que de repente no les encuentro sentido. Ajá. Y creo que de ahí surge como esta creatividad, ¿no? Entonces, escribí algunas ideas, ¿no? Yo escribía por aquí que, bueno, escribir es mucho más que colocar palabras sobre una hoja. Ponía que es una transformación, un gesto de búsqueda, un puente hacia territorios de nuestra mente que no siempre están a la vista, ¿no? Porque cuando escribimos emerge el inconsciente y emerge todo lo latente, ¿no? Todo lo que no sabemos que estaba ahí. Entonces, bueno, cuando nos sentamos a escribir, y sobre todo literatura, ¿no? Es decir, no un texto académico o utilitario que tiene como otro fin, abrimos una puerta a lo más íntimo de nuestra experiencia. En ese acto silencioso, la escritura se convierte en un espacio de reencuentro con la memoria, con las emociones y con las partes de nosotros mismos que suelen quedarse ocultas, ¿no? Desde el psicoanálisis, Freud, desde un inicio, pues mostró que el inconsciente
Es un escenario de deseos, de temores, de recuerdos y fantasías que influyen en la vida cotidiana. Pero se me hace bien interesante, ¿no? Porque el inconsciente, pues, no solo guarda, no solo está reprimido, sino también crea, ¿no? También está ahí como en acto y Sí, también produce cosas, ¿no? Entonces combina claro. imágenes, transforma recuerdos, inventa símbolos. Entonces, esa parte se me hace como muy linda de esta parte del escribir, ¿no? Porque Ujú, pensaba que el escribir también es como jugar, ¿no? ujú, Como poder combinar elementos, ¿no? Que no tienen a veces una congruencia, ¿no? Pero que a la hora de ujú, escribir o a la hora de hacer metáfora cobran ujú, sentido, ¿no? O ujú. aterrizan en un afecto, o sacan nuevas Sí. imágenes, nuevas Ujú, producciones, y eso en el acto de escribir es algo muy bonito, ¿no? Como ujú, poder ir escribiendo una historia y de repente sorprenderte porque tú pensabas que iba a tomar un curso, pero toma otro curso, ¿no? ajá. Entonces dices, híjole, a lo mejor Ujú, no es el desenlace ujú, ni siquiera que yo me imaginé, ¿no? ujú, Como qué tiene de mí que decir mi inconsciente, ¿no? Entonces yo creo ujú, que es de repente como trabajamos en psicoanálisis un poco ujú. las sesiones analíticas, ¿no? Como que no estamos solo en proceso secundario, sino que Sí, estamos en proceso primario, que es como sí. el más primitivo, decimos Ujú, los psicoanalistas, como este proceso atemporal, ujú, onírico, que no tiene fecha, que no ujú, tiene secuencia, ¿no? ujú. Y en proceso secundario, este proceso como más racional, ¿no? Yo creo que es una Ujú, combinación ajá, de ambos, ¿no? sí. Oye, Gina, yo me quedé pensando algo que de pronto hemos hablado acá mucho en los programas de la cura por la palabra cuando hemos tratado estos temas que tienen que ver con el arte. Sí, de pronto, ahora hablando de la escritura, sí, de la palabra escrita, si todos podemos tener la capacidad para poder escribir. Ujú, O sea, si no, si de pronto no es un talento nada más de unos cuantos. ujú, Si es que me quedé pensando esto que decías de que esta escritura pues también viene de la creatividad del inconsciente y que el inconsciente no está nada más lleno como de cosas no reprimidas o cosas reprimidas, pero no está como acotado como con ciertos elementos, sino que también el inconsciente produce, o sea, ujú, también está en activo. ujú. Entonces, pensando en eso, no sé, te preguntaba como desde tu punto de vista, ¿tú qué piensas de eso? O sea, ¿cualquiera puede volverse un escritor en algún momento de la vida? Yo creo que sí, que todos Ujú, tenemos el potencial para escribir, ¿no? ujú, Y vaya, de poder hacer como de la escritura un escenario de creatividad, ¿no? ujú, Yo creo que ya hacer el oficio de escribir, ¿no? ujú, De ser escritor, pues ahí ya será como cada quien la capacidad, el talento, las horas que cada quien le meta a sí, los textos, ¿no? Pero yo sí creo que el ser humano tiene una capacidad de escribir y de sublimar, ¿no? mm, mm, Siempre y cuando se lo permita, ¿no? Siempre y cuando mm, haya un espacio para jugar, ¿no? mm, Un espacio para poder crear, para poder combinar estas metáforas, ¿no? Porque también creo que si ujú, hay personas que, por ejemplo, no se dejan estar en esta parte como de proceso primario, ¿no? O sea, en ujú, esta parte de poder bajar las racionalizaciones, las ujú, defensas, que se necesitan, no nada más para la escritura, no, sino yo creo que ujú, para cualquier espacio creativo, ¿no? ok, Por ejemplo, para hacer música también se ujú, necesita como bajar toda esa ujú, parte racional y conectarse con los afectos, ¿no? claro, Cualquier arte, ¿no? No se diga la ujú, pintura, la así escultura, o es. sea, yo creo que se necesita conectar con eso y en ese sentido, yo creo que no todos tienen esa oportunidad de conectar consigo mismos, ¿no? Mm, Yo creo, sí, híjole, es algo, ujú, algo hermoso y creo que todos tenemos el potencial de hacerlo, más no todos se ujú. permiten hacerlo, ¿no? Ujú. Sí, es que, ¿sabes? Me quedé pensando justo en esto que decías de se permiten, ¿sí? Ujú,
como pensando en las defensas, ¿sí? En Ujú. las defensas psíquicas que luego nos imponemos también, le imponemos al yo, pero también en una cosa a veces de cuidado, ¿no? Y pensaba también como en todo lo que se despierta. Ahorita que tú mencionabas de cómo de pronto una vez que uno se echa a escribir, pues no sabe uno a veces qué va a salir. O sea, como que uno tiene una idea consciente de por dónde va a ir el escrito. Pero a final de cuentas el inconsciente es tomado por la pluma. No, no sé si al revés, Ajá, pero va, o sea, como en una especie de asociación libre, es como cuando uno se recuesta en el diván, ¿no? Cuando uno va con claro, el analista y que uno no sabe ni qué diantres va a terminar uno diciendo, ¿no? Que se le va a terminar a uno saliendo, ¿sí? exacto. Entonces, pensaba también en eso, o sea, como en el temor precisamente de que se nos salga algo, Ujú, algo del inconsciente, algo oscuro de exacto. nosotros mismos, que de pronto nos asuste mucho, o sea, nos dé mucho temor, ¿sí? Y también pensaba como en ciertas estructuras también, ¿no? Como más rígidas, que necesitan mantener el control de las cosas, ¿no? El miedo que nos da la locura también, o sea, Ujú, porque es como soltar la cabeza, no soltar las amarras de la cabeza y permitir que las cosas salgan también, ¿no? Que a veces eso que puede ser tomado como algo lúdico, algo ujú. juguetón y que incluso en algún momento pueda llegar a ser muy disfrutable. Pensaba como al principio, cuando se tienen todas estas amarras, puede ser displacentero también, o sea, puede ser vivido hasta dolorosamente, Ujú, ¿no? claro. Ujú. Sí, es como abrir una caja de Pandora, ¿no? Y Sí. ver qué está ahí en ese inconsciente, ¿no? Ujú, Y poder escribirlo, ¿no? Y realmente cuando podemos como hacer esa asociación libre, ¿no? Como ujú, tú relacionabas en el diván, ujú, finalmente también eso es lo que se queda ahí en en las palabras, ¿no? Por ujú, eso es bien interesante, no sé, las personas que, por ejemplo, llevan que un diario de sueños, mm, ujú, o que de repente su diario normal, ¿no? ujú, O que se van inspirando, ¿no? Por ejemplo, hoy en día yo creo que hay muchas maneras de inspirarnos, ejercicios, ¿no? ujú, Pero sí tenemos que salir como de esta zona ujú. racional, organizada, para poder escribir. Sí. Necesitamos conectar como con ese caos dentro de Ujú, nosotros mismos, ¿no? ujú, Que son todos estos afectos, que a veces los sí, afectos pues están desordenados, ¿no? ujú, Y al escribir yo creo que también es un intento por ordenarlos de alguna manera, ¿no? O sea, ujú, pero uno se tiene que dar esa oportunidad, ¿no? ujú. Y claro, ahí es esta parte, pues a lo mejor súper yoica, ¿no? Que no todo el mundo se lo permite, ¿no? Así es, sí. Fíjate que incluso en el título de Escribir para reencontrarse, yo me quedé pensando también cómo en esta otra posibilidad que tú mencionas, de cómo a veces se puede vivir en un caos, ¿sí? O cómo se viven las cosas de una manera caótica, incluso una situación, una vivencia en particular. O pensaba ya puesto más desde el psicoanálisis, desde nuestra profesión, cómo a veces uno vive de manera caótica una relación con un paciente, en un vínculo transferencial, y cómo a veces escribir sobre ese paciente nos Ujú, ayuda a ordenar ese caos, ujú, ¿sí? O nos ayuda a ordenar de manera personal el caos que nos generó una experiencia emocional en particular, pues cómo ayuda a asentar las cosas, ¿no? A darle un acomodo a las cosas y es elaborativo. Pensaba exacto, también en esa, en la parte elaborativa, pues, exacto. que puede traer. O sea, que sí hay, pues está como, hay como dos lados, ¿no? Hay un lado oscuro que puede ser como soltar las amarras, pero también hay una parte, ¿no? Donde ayuda a elaborar también el caos. Exacto. Ujú, Sí, sí, justo, este, yo ponía aquí también que bueno, es
es como este lugar, ¿no? Según lo que dice Winnicott también, que es un lugar transicional donde la realidad externa e interna están dialogando, ¿no? Claro. Constantemente, y que tiene que ver con esto que decías ahorita, ¿no? Con la posibilidad también de ordenar, de reparar, ¿no? De reencuentro Claro. de nosotros mismos, ¿no? Entonces es un espacio de libertad en que el sujeto se atreve a decir esto indecible y a dar forma a lo que no tenía nombre, ¿no? Sí. Entonces yo ponía aquí, ¿no? Cuando escribimos sin censura, ¿no? Estas cartas que nunca enviamos, ¿no? El lenguaje se vuelve un espejo que refleja lo inesperado. Surgen palabras que no sabíamos que habitaban en nosotros y se enlazan asociaciones y aparecen imágenes que revelan como otra dimensión de la realidad psíquica, ¿no? Y bueno, la escritura tiene esta función de reparación y de dar sentido, ¿no? Por eso esta parte de reencuentro es tan bonita, ¿no? Porque creo que tiene las dos cosas. Lo que parecía caótico o fragmentado, ahora ya está en una narrativa que lo sostiene, que da contención, ¿no? Sí. Que da como ese entendimiento a cómo uno se sentía en determinado momento, ¿no? O que lo plasmas en una historia, en un cuento, en una novela, en un personaje, en una poesía, ¿no? Y entonces como que tiene esta cuestión de experiencia en relato que permite como reordenar acontecimientos y aliviar la carga emocional, ¿no? Porque cuando yo creo que por más terrorífico que sea un cuento, una historia, lo que sea, al final cumple con la función de dejarte como en calma, ¿no? De dejarte tranquilo, de decir, sí, pues es que exactamente así me sentía, ¿no? Según sean las emociones de los cuentos, ¿no? Entonces yo también pensaba como en esta parte, ¿no? Ponía como escribir para reencontrarse, no significa buscar un estilo perfecto, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? No es así como hacer la metáfora perfecta, la historia ahí puesta, perfectamente escrita, redactada. No, no se trata de eso, ¿no? Para eso, o sea, ya habrá como corrección de estilo y demás, ¿no? Pero en el proceso de crear significa darse permiso de habitar un territorio intermedio entre el sueño y la vigilia, ¿no? O sea, es como esta parte les digo, como es de estar como en medio del proceso primario y del secundario, ¿no? Entre la memoria y la invención, ¿no? Una libreta, una hoja suelta o una nota en el teléfono bastan para iniciar este viaje, porque también la escritura es un viaje, ¿no? ¿Quién sabe a dónde te va a llevar? ¿Quién sabe a quién vas a conocer? O sea, yo cuando era niña siempre me pasaba que me gustaban mucho los personajes y yo me imaginaba que esos personajes eran mis amigos, ¿no? Entonces era muy, muy, muy padre, ¿no? Porque me imaginaba que vivíamos incluso otras aventuras de las que estaban escritas, además de las que estaban escritas, ¿no? Pero yo creo que esta característica de darle una cosa viva a los personajes y creativa y de lo que se puede comunicar también al lector es como una cosa mágica, ¿no? Una cosa que cobra vida, incluso más allá de lo que está escrito, ¿no? Lo que el otro se imagina, cómo me comunico con el otro, el desenlace que hubiera querido el otro, a lo mejor, ¿no? O sea, es como una comunicación también, ¿no? Por eso también lo ponía como con esta cosa del viaje. Y pues yo creo también esta idea, ¿no? De que en un mundo acelerado como en el que vivimos y como en esta vorágine de cosas que a veces tenemos que hacer, donde el ruido externo invade cada momento, ponía también que escribir es un acto de resistencia, ¿no? Un acto de resistencia y de cuidado, ¿no? Porque requiere otra vez quitarnos de ese acelere y ponernos como en esta disposición a
teclear, ¿no? A escribir, a ver qué es lo que sale de ese inconsciente, ¿no? Ya se le dará forma, pero es como permitirte que salga, ¿no? En ese sentido, yo he visto que los escritores, ¿no? Los que escriben para reencontrarse, sobre todo, tienen 1000 borradores de 1000 sentimientos, de 1000 cosas que ya luego transforman en obras de arte, ¿no? Sí. Pero tienen muchos borradores de lo que va surgiendo. Sí. Y eso se me hace muy interesante porque pues no tienes que esperar el momento de inspiración, no tienes que esperar que llegue la luz a ti, te ilumine y te diga el nombre de tu libro. No, o sea, es poderte conectar en la cotidianidad con todos estos afectos, ¿no? Con todas estas historias. Que la inspiración finalmente tiene que encontrarte trabajando, ¿no? Tiene que encontrarte escribiendo, pero como no esperando que llegue así nomás de la nada la inspiración, ¿no? Sino poderla trabajar, poderla conectar. Yo creo que en ese sentido el psicoanálisis, ¿no? Ayuda mucho a eso, porque continuamente estamos como en esto que decías tú de la asociación libre que hacemos en el diván, ¿no? Estamos relacionando y bueno, luego nosotros vemos con lo que batallan nuestros pacientes. Todo eso también lo podemos hacer, de alguna manera lo podemos escribir, lo podemos relacionar con algo que también nos conecte a nosotros en esa vivencia, en esa experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que están muy cerquita el psicoanálisis de la escritura, ¿no? Muy cerquita. Y bueno, ponía también que es un regreso a lo esencial, ¿no? Escuchar eso que late dentro, reconocerlo y transformarlo en palabras. Por eso es un acto de creación y de encuentro, ¿no? Una manera de reencontrarnos con la vida que somos, con la creatividad infinita de nuestro inconsciente, ¿no? Porque nuestro inconsciente pues no para, ¿no? Siempre está ahí produciendo imágenes, ¿no? Y yo creo que la escritura es como en un sueño, ¿no? O sea, que aparecen cosas contrastantes, ¿no? Contradictorias, deformadas, ¿no? Y que así aparecen también en la escritura, ¿no? Claro. Y que la escritura no tiene por qué ser una cosa coherente o no tiene por qué ser una cosa al menos en la literatura, ¿no? Es decir, podemos salir de esas cuestiones como tan porque o tan rígidas de otro tipo a lo mejor de escrituras, ¿no? Aquí sí nos podemos dar chance justamente porque es un acto creativo, ¿no? Es un acto que conecta, ¿no? Los afectos con las representaciones, ¿no? Sí. Sabes que me quedé pensando, si de pronto, Gina, ahorita que hablabas como de este otro tipo de escritura que tiene que ver más con, a lo mejor una cosa más científica o qué sé yo, a diferencia de una escritura más desde la literatura, ¿sí? Que quizá por eso, ¿no? De pronto todos los tomos que escribe Freud, ¿no? Y que pues él era un escritor, ¿no? Así tal cual, ¿no? Y que le dieron un premio importante precisamente por esta forma de escribir suya, por esta narrativa, que cuando se tiene que escribir sobre cosas tan complejas de pronto, ¿no? Como es hablar de cómo funciona el psiquismo humano, ¿no? Y cómo funcionan las relaciones, a veces él se lo tuvo que amigar, o sea, que hacer un poco más amigable, ¿no? Sí. Pensaba de verdad que leer un texto, ¿no? De Freud es una cosa maravillosa porque te cuenta una historia, más que hablar de cosas así con toda la rigurosidad científica, ¿no? Con datos así muy cuantitativos a lo mejor, te lo va describiendo como a veces, ¿no? ¿Verdad? Como si estuvieras ahí, ¿no? Uno lee los historiales clínicos y es maravillosa la forma en cómo te lo va narrando, que además tiene una manera narrativa así tan pulcra, ¿no? Tan bien escrita, ¿no? De pronto y tan respetuosa, además de los hallazgos que iba encontrando, ¿no? Como de ponerlo más como de una manera muy humilde. Exacto. Vamos, y entonces
pensaba en eso, pues, en cómo de pronto a veces tienes que acercar esos conocimientos que son tan complejos a veces de comprender de una manera que sea un poco más amigable también, ¿no? O sea, y cómo de pronto yo recuerdo, ¿no? Todos los escritos que luego se hacen acá en psicoanálisis, cómo se va combinando, ¿no? Cosas como metapsicológicas que son más abstractas, ¿no? Con cuestiones de historiales clínicos, y cómo se va haciendo el enlace entre uno y otro, ¿no? Ahora sí que desde este registro terciario, ¿no? Ajá, Ya no es exacto. ni primario ni secundario, ya es Ajá, terciario. sí, como Este, señala Greenberg. exactamente, entonces, pero cómo se tiene que hacer de una manera tan asequible, pues, como tan, a veces también tan creativa, ¿no? Para que pueda comprenderse también, o sea, que no toda la ciencia tiene que ser incomprensible, o sea, Claro, que tiene que claro, también dejar algo para los claro, demás, ¿no? por Sí, supuesto, ujú. sí. Sí, porque, fíjate, yo recuerdo que tenía una profesora en la universidad que ella decía, todo el mundo se pelea con la tesis. Y era nuestra maestra de tesis y decía, y yo no quiero que ustedes salgan peleados de aquí con la tesis. O sea, yo quiero que ustedes se amiguen con ella, que ustedes la vean como una investigación que primero tiene que ser importante para ustedes y no sé qué. Y luego al final decía, cuando la redacten, fíjense bien el ejercicio que van a hacer. Quiero que le den esa redacción a leer a su mamá. Y si su mamá entiende lo que ustedes escribieron, entonces está bien hecha, ¿no? Pero yo pensaba Buen ejemplo. sí, o sea, yo pensaba como en ese ejercicio, ¿no? Que yo decía, pues sí, tiene que ser algo que nos acerque, pues también un poquito como al entendimiento, ¿no? Más comprensivo, más profundo, sí, pero que también, o sea, pueda ser para todos, pues, o sea, porque también pensaba en la capacidad de sublimación, en el mecanismo de la sublimación, de cómo tiene que ser algo que le aporte algo a la sociedad o a la Ujú. cultura, pues. Exacto, Ajá, sí. exacto. Sí, pues es que en ese sentido, justamente todo aquello que se escribe no puede ayudar, ¿no? Ujú, A que una cultura se enriquezca, ¿no? A que ujú, una cultura se entienda. Por eso tenemos que hacer mucha labor, ¿no? En poder escribir, darnos el ujú, tiempo para escribir, claro. porque muchas veces ahorita ya ni siquiera nos damos como ese tiempo, ¿no? Ujú, Y yo creo que sí tiene un acto de reparación, ¿no? mm, Y lo que les decía, ¿no? Es un acto de resistencia también, ¿no? ujú, Justo para eso, para producir sujetos pensantes, ¿no? Sujetos ujú, críticos. sí. Y pues claro, la literatura y el psicoanálisis tienen estos caminos, ¿no? Ujú, Ahorita me acordé también de Gloria Guitarov, ¿no? Que ajá, también sí. tiene un libro que se llama pues cómo escribir una tesis, ¿no? Y es Mm, como ujú, toda la recuperación de cómo escribir los trabajos clínicos, cómo ujú, escribir los trabajos, ujú, teóricos y todo esto. ujú, Y bueno, el psicoanálisis siempre ujú, va a tener una línea ahí con la literatura, ¿no? sí. Esta parte también artística y esta Mm, parte del inconsciente, ¿no? ujú, Que finalmente pues hablamos como de que trabajamos justamente con fantasías, ¿no? Con ujú, delirios, con claro, mil cosas, así ¿no? es. Que no, Sí. que están, digamos, sin ligar, ¿no? Y que Ujú, están por ligarse, ¿no? Yo creo que sí. la escritura es ese puente, Ujú, no ese puente que tenemos que agarrar desde eso primario, desde esa locura, ujú, ¿no? Para poder irlo transformando en otra cosa, ¿no? Y para que ujú. estos procesos estén en interjuego todo el tiempo, ¿no? Claro, fíjate, me quedé pensando también ahorita se me venían a la cabeza, ahorita que hablabas, conceptos desde el psicoanálisis, ¿no? De cuando hablamos de que en psicoanálisis no trabajamos con la realidad concreta, sino con la realidad Ajá. psíquica, Ujú, con todo claro. el mundo interno que tienen las personas, ¿no? Ahorita que hablas de la fantasía, ¿no? De los deseos, o sea, y se me vino también autor, este psicoanalista Antonino Ferro, que tiene este Ujú, concepto, ¿no? De
de tomar, ¿no? Me acordé de Ivonne también que lo menciona mucho, de tomar precisamente una sesión analítica como un sueño, ¿no? De cómo nos invita precisamente a tomarlo como un sueño. Entonces pensaba cómo cuando tú lo tomas como un sueño, ahora sí que tú puedes tener la oportunidad de tomar las cosas como metáfora, como símbolos, pero no en lo literal, pues, no en lo concreto, que le quita a veces como, no sé, pensaba cómo le quita culpa y le quita como muchas cosas de la realidad externa, el relato de alguien, cuando de pronto lo volvemos un sueño, ¿sí? Como algo que alguien soñó. O sea, fíjate, te quiero contar un sueño que tuve en lugar de decirle te quiero contar algo que me pasó el día de hoy, pues, ¿no? O sea, y no tomarlo como a la letra, como de manera literal, sino ver, a ver, pues, ¿qué me estará diciendo en todo este mundo de personajes y de símbolos que están contenidos en este relato, pues, ¿no? Y cómo desde ahí se pueden hacer como reescrituras también. O sea, qué posibilidad tan grande, porque a la realidad concreta uno pensaría ya no se le puede quitar nada, ni se le puede deformar, ni transformar, ni, ¿no? Pero en cambio en un sueño, pensar en un sueño, ¿sí? O pensar en otra cosa que no sea lo real, sí tiene posibilidad. O sea, tiene posibilidad de que a mi relato yo le puedo hacer lo que yo quiera. Claro. O sea, a mi relato yo le puedo quitar personajes, restarle importancia a personajes, darle más importancia a otros, mover emociones, afectos, cambiar la historia, o sea. Y eso es muy lindo, ¿no? Porque ahorita pensaba como que cuando escribe uno, a veces escribe sobre un personaje que creíste que iba a ser secundario y resulta que no es el secundario, que es muy importante, ¿no? Que es el antagonista de la historia o que es el principal. Y, o sea, como que te sorprendes a ti mismo en este inconsciente, porque no es más que tu inconsciente jugando, ¿no? Pero yo pensaba también, es que pensé en Máximo Recalcati cuando en este libro del hombre sin inconsciente, ¿no? Bueno, donde habla de pues que sí se requiere de un inconsciente, pues, ¿no? Y yo pensaba, para quien la pregunta que hacía se me hizo interesante, ¿no? De quién escribe, quién puede escribir, ¿no? Yo también creo que escribe quien vive, quien vive, quien tiene ese inconsciente, quien tiene esas historias, ¿no? Claro. O sea, quien se permite una vida de experiencias, ¿no? O sea, me acordé del libro último de Carmen Villoro, ¿no? Del de No estás tú para saberlo, donde ella relata pues miles de sus aventuras, porque se da la chance de vivir. Claro. ¿No? Y de tener todas esas anécdotas que son más que anécdotas, ¿no? Son cuestiones como profundas de la vida y cuestionamientos, digamos, accidentes y situaciones que pasan, pero que tienen un trasfondo fuerte, ¿no? Sí. Entonces pensaba en eso, ¿no? En que sí se requiere sujetos que se dejen vivir, ¿no? Y que dejen como que coexistan las dos pulsiones de alguna manera, ¿no? Claro. Tanto la de vida como la de muerte, ¿no? Sí, y que se dejen afectar. Que se dejen afectar, porque si uno está plano, ¿no? Y pues de repente no pasa nada, pues no vas a tener nada para contar, ¿no? Exactamente. Fíjate que ayer estábamos en uno de los seminarios de la maestría. Estábamos comentando debatiendo un asunto bien que se nos hizo interesante, porque decíamos qué curioso, porque generalmente luego cuando uno se dedica a esta cuestión de la psicología, de la psicoterapia, el psicoanálisis, te pregunta a la gente, ¿no? ¿Y no te afecta lo que te dicen tus pacientes? Y entonces como si esta afectación fuera algo malo, ¿sí? O sea, como si permitir que te afecte lo del otro ya con el fuera, prejuicio, sí, ¿no? Exactamente. Y acá nosotros debatíamos ayer por la noche que justo se trata de eso, que aquí, o sea, se trata de abrirle la puerta, de darle la bienvenida a ser afectado, porque justo solo en esta afectación es que uno puede conectar con el otro.
y que acá no lo vemos como algo que es terrible y que hay que evitar a toda costa, pues que al contrario, hay que permitirnos que esto suceda. Totalmente. Sí, entonces, pues, o sea, precisamente pensando en la transferencia y cómo trabajamos con esto, ¿no? Pero sí, a mí se me hace como bien interesante esta posibilidad que tú estás abriendo también, ¿no? Porque luego sí se tiene mucho como la idea de que es así una cosa complicadísima, ¿no? ¿Sabes que una vez les dejé a mis alumnos en la universidad justo hablando de los recursos que se pueden tener, pensando ahora en estas épocas donde los jóvenes a veces ya no y en general todos, ¿no? A veces no nos detenemos un poquito como a dejar salir esta creatividad del inconsciente y entonces les puse a los alumnos como ejercicio un cuento. Un cuento de la cuentista Amparo Dávila. Uh-huh. Y entonces que por ahí nos lo dejaron, nos hicieron un ejercicio bien lindo, Carmen Villoro. Y entonces les puse este cuentito también y que ellos iban a darle continuidad al cuentito. Uh-huh. No, bueno, yo estaba maravillada, o sea, qué capacidad de fantaseo tienen los chavos y para poder, o sea, no porque les encantó, o sea, se puso, o al menos por un ratito capté su atención, ¿no? Lo saqué de pronto, un ratito de sus aparatos, ¿no? Claro. Y se pusieron ellos así con lapicito y a mano, ¿sí? Que luego les cuesta mucho trabajo ya escribir a mano. Uh-huh. Se pusieron a escribir, o sea, y yo decía, no, bueno, estos son unos escritores en potencia. Y bueno, de todo, ¿no? O sea, desde los que a lo mejor les costó trabajo, hicieron 3 renglones nada más porque ya no les salía nada más, hasta los que hicieron así toda una página, ¿no? Toda una cuartilla y que salieron un montón de personajes, o sea, esos personajes que estaban al inicio del cuento cobraron otra historia, otro sentido, otro camino, o sea, en la narrativa que ellos hicieron, pues. Entonces, qué interesante, pues, como poder darnos la oportunidad de hacer estas cosas también. Claro, y pueden ser ejercicios así de lúdicos, ¿no? Como termina el cuento, ¿no? Dale otro final, ¿no? Exactamente. Dale un final alternativo o transfórmalo o se pueden hacer tantos ejercicios con tantas cosas, ¿no? De la cotidianidad, ¿no? Sí. Pero sí, a veces necesitamos como un impulso, ¿no? Para poder hacerlo, para poder salir de todo esto, porque como que se nos ha dicho esta parte como de que tiene que estar bien o tiene que ser perfecto y no, es para encontrar sentido finalmente, ¿no? Sí, claro. Oye, que por acá nos están mandando saludos. Ah, acá, muy bien. El hermoso de Juan Joya. Nos dice, saludos a Ana Geo, una brillante escritora sensible que no solo escribe y ha publicado en psicoanálisis, sino también con textos literarios. Qué bello. Claro que nos lo recuerda por acá, ¿no? Fíjate, hablando, yo creo que quiero retomar acá este comentario de Juan. ¿Tú encuentras diferencia entre escribir un texto literario y escribir en psicoanálisis? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, bueno, porque pues son diferentes, ¿no? En el sentido de que en lo literario los personajes para mí pues se pueden quedar así, pues, ¿no? O sea, es decir, claro que tienen muchas transformaciones en sí mismos, ¿no? Pero en psicoanálisis pues uno habla más bien de viñetas, ¿no? De pacientes, de historias, de cuestiones que también tiene que ver con un armado, un conjunto de teorías que te van a responder ante eso, ¿no? Claro. Sin embargo, pues hay muchísima literatura en cada persona, ¿no? Hay muchísimas subjetividades, entonces ahí se expresa también la literatura, ¿no? Así es. Pero sí son diferentes tipos de escritura, ¿no? Y a mí las dos siempre se me combinan, se me revuelven, o sea, yo creo que están ahí cuando yo escribo, pues inevitablemente sale la psicoanalista, ¿no? Claro. En las dos cosas, ¿no? Así es. Y es algo lindo, yo creo, ¿no? O sea, es algo que suma, ¿no? Ahorita me acordé pues que Carmen Villoro, ¿no? Pues siempre nos ha impulsado también a eso, ¿no? Como a
escriban y déjense llevar por el inconsciente, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí, que es una parte muy, muy linda que tendríamos que cultivar más en nosotros mismos, ¿no? Ujú. Y, Sí. y como podernos hermanar, ¿no? O sea, ahorita lo que Ujú. decías de tu maestra de la tesis, aquella se me hizo muy lindo, ¿no? Porque es Sí. hermanarte con la idea, ¿no? No Ujú. terminar peleándote, ¿no? Sí. Sino tratar de buscar Ujú. realmente esa conexión, ¿no? Ujú. Sí, así es. Entonces se me hace muy padre eso. Fíjate que me hizo pensar también, Gina, si de pronto en el terreno del psicoanálisis, por ejemplo, yo me acuerdo que hace tiempo escuchaba a un psicoanalista ya mayor, que él decía que de pronto había llegado a su consulta una paciente, dice que después de tantos años de experiencia, me volteó como calcetín. Dice, porque yo, o sea, de verdad fue como que me hizo incluso regresar, dice, a supervisar, dice, y que me puso a escribir. Que me puso a escribir sobre lo que a mí me impactó, ¿no? Lo que a mí me movió y todo lo que se vivió en el vínculo transferencial con esta paciente. Y entonces él escribió acerca de ella, pero mencionaba también como su experiencia. Y pensaba si de pronto también eso brinda la oportunidad como de desatorar cosas. Ujú. Sí, o sea, como de quitar a veces atores que se van poniendo, ¿no? Imponiendo por la propia relación, por a veces como el impacto del otro en nosotros también, si de pronto se conjunta con muchas cosas, pues, o sea, y nos vuelve a hacer que nos siembre y que nos cuestionemos cosas. A mí se me hizo tan humilde, o sea, esta postura, ¿no? De él, que él decía, de verdad, a mi edad, o sea, yo pensaba que ya lo tenía a lo mejor todo, como todas las experiencias ya vividas, ¿no? Y que yo ya me las sabía de todas, todas, y pues resulta que no. Pues resulta que uno siempre, termina aprendiendo, ¿sí? Algo. Ujú. Entonces pensaba como en esta cosa de reparación que hablabas también tú. O sea, cómo ayuda también como a desatorar cosas, ¿no? O nos vuelve a cuestionar a nosotros mismos, incluso aquellas cosas que creíamos ya estar resueltas incluso, ¿no? Y que a lo mejor pues ni tan resueltas o que por ahí siempre queda algo pendiente, ¿no? Claro. Ujú. Sí, yo creo que cuando uno escribe es una proyección de lo que no tienes resuelto, ¿no? Y lo que Ujú. estás por resolver, ¿no? Ujú. O lo que tenías, pendiente, ¿no? De decir, esto sí lo resolví, ¿no? Ujú. Esto sí lo hice, ¿no? Ujú. Y yo creo que ahora, hoy en día, pues no, también hay personas, por ejemplo, que yo veo como que pueden escribirnos en Ujú. el Facebook Ujú. o en las redes sociales, en el Instagram o así, y pueden ahí también como tratar de reencontrarse, ¿no? O sea, Mm. tratar de hacer esta conexión, ¿no? Ujú. Junto, o sea, como decías en este acto de sublimar que es para otro, ¿no? Sí. Y que ahí encuentran también como canales de comunicación, ¿no? Porque escribir es Ujú. algo muy social también, Sí, ¿no? así es. O sea, entonces Sí. es un acto que tiene todo, ¿no? O sea, Ujú. como lo es el arte, ¿no? Por eso es Ujú. tan importante volver al lápiz, ¿no? Como Ujú. decías, ¿no? O sea, que ahorita ya casi no No escriben los escriben, chavos, sí. ¿no? Pero es necesario volver al lápiz, ¿no? Ujú. Sí, claro. Volver a asociar, volver Ujú. a uno mismo y el simple hecho de darse un espacio de calma para hacerlo, en donde sea, porque pues uno no siempre tiene las mejores condiciones para hacerlo. O sea, Ujú. yo creo que el acto en sí mismo de escribir es muy reparatorio, Ujú. muy, Ujú. este, sublimador, ¿no? Muy Ujú. puede ser como una luz, ¿no? En un momento de oscuridad. Claro. O te acompaña también, yo pensaba. Te acompaña. Es Sí, ese, por eso me gustó cómo sí. lo. Ah, como que lo que parecía caótico o fragmentado Ujú. encuentra una narrativa que lo sostiene, ¿no? Sí, sí. Entonces hay algo que sostiene ese caos, pues, ¿no? Ujú. O sea, y Sí. como que cuando encuentras
ese por qué, ¿no? Es como cuando uno va a análisis y te pueden decir la pieza que te falta, ¿no? Ujú, Ay, pues por aquí va. Y que algo se acomoda dentro de ti, ¿no? ujú, sí, Esa parte se me hace muy valiosa, pues. sí. Oye, ¿sabes qué? Se me vino también, Gina, como el lado como oscuro también, Ujú, se me vino a la cabeza porque recordé por ahí una película de, donde lo protagonista actor Johnny Depp, ujú, no me acuerdo si se llama La Ventana Oculta, una cosa así, donde él es como un escritor ujú. que también termina como en una cosa ahí media delirante con su novela y con sus personajes, ¿no? Que lo terminan como atacando el personaje. Pero pensaba también en cuando también la escritura se vuelve un acto como de expulsión, ¿no? A veces también como de las partes siniestras de uno Ah, mismo sí, también, ¿no? claro, Porque también claro, digo, pensaba también que hay escrituras, ¿no? De cuentos y claro, de muy sí. libros bien espeluznantes, pues, o sea, bien siniestros. Y yo decía, híjole, yo creo que también, no sé si así será, pero también uno pone afuera, ¿no? Uno expulsa también afuera, exorciza uno afuera también los demonios internos que a veces llevamos también, pero desde otro lugar, pues, ¿no? Desde un lugar que puede tener una posibilidad, ¿no? En Claro, esto que tú mencionabas. claro, Sí. porque si uno expulsa a esos demonios, ¿no? Ujú, Fuera y los convierte en una cosa artística, ujú, pues va a poder tener un camino, ¿no? Una vía ujú, de que salga todo eso, ¿no? ujú, Pero si tienen el objetivo también de lastimar o otra cosa, pues ya ujú. estaríamos hablando de otra cosa, Sí, ¿no? claro. Pero sí, de que la escritura nos permite recobrar ese sentido, ¿no? De todas esas marañas que sentimos por dentro, pues sí, ¿no? Ujú, sí, Como cualquier arte, ¿no? ujú, sí. Fíjate, es que me quedé pensando porque hace tiempo leía yo como la reseña de una escritora, pero ahorita no recuerdo quién es, que escribió un libro que se hizo así como que fue muy comentado, muy reconocido el libro, pero luego ya no volvió a escribir nada más, ¿sí? Y entonces ella en esta entrevista que le hacen como que menciona que de pronto para ella era importante como que algo que tenía ella como que elaborar, pues que procesar y que justo este libro le representó a ella como la oportunidad de poder hacerlo, o sea, de Ujú, poder elaborar, de poder tramitar algo que ya no había podido en una etapa de su vida y que ella ya estaba en paz, ¿no? Y que desde ahí no es o sea, no es mi afán, no es mi objetivo volverme una escritora, pues, o sea, ujú, fue un acto más personal, pues, y por ahí a alguien le pareció que podía hacer una buena obra para ser publicada, le pareció que podía hacer un buen escrito, dice, y bueno, me tuve que separar también de mi propio escrito porque era para mí, dice, y me separé y tuvo una buena audiencia y fue bien recibido y todo, pero probablemente ya no siga escribiendo más, pues como que era lo que yo necesitaba ujú. y a lo mejor seguiré escribiendo, no sé si ya como para un libro o algo, pero pensé en eso, pues, o sea, qué interesante, o sea, me pareció Ujú. muy interesante porque decía, mira, qué curioso que alguien pudiera hacer una obra y decir, pues ya, o sea, fue lo que hice, era lo que necesitaba Claro. en ese momento y ya estuvo, ¿no? O sea, Sí, yo creo que aquí dependerá como de para qué se escribe, ¿no? ujú, O sea, pero mm, la vida puede sorprender mucho, ¿no? O sea, ujú, pero yo creo que es justo esta llamada a ese reencuentro, ¿no? Con ujú, lo que cada sí, uno vaya liberando, ¿no? A través de claro. escribir, de plasmar todos esos deseos, toda esa oscuridad, ¿no? Yo he visto escritores que de repente quieren escribir sobre una temática, Mm, sobre algo y de repente cambia completamente el sentido de ujú, lo que querían o esa no fue su obra más leída, fue otra que ni al sí, caso, que ellos claro. no, que conectó más, Ujú, porque en esto es incierto, ¿no? Con claro. lo que pueda conectar.
Ujú. Pero es importante hacerlo por esos motivos de reencuentro, ¿no? Pasa un poco Ujú. como con las canciones, ¿no? O sea, Ujú. lo que hablábamos, no sé, el otro día, ¿no? Sí. De que pues la canción tú piensas que fue dirigida al gran amor de su vida y no, fue a su papá o fue a una situación que vio ahí inesperada en la calle Sí. y que no sabes el origen de esas cosas, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que en la escritura pasa lo mismo. Uno no sabe verdaderamente el origen de eso. Claro que es tuyo, ¿no? Ujú. Claro que es del autor y el Por autor supuesto. proyecta muchas cosas de sí mismo. Ujú. Pero uno no puede asegurar que eso lo haya vivido o no, ¿no? O sea, Ujú. producto Claro. de su interacción, de sus fantasías, de sus historias con otras Ujú. personas, de algo que ha visto, de algo de esos personajes que están lidiando en su inconsciente, ¿no? Ujú. Que eso sí yo creo que ahí es muy proyectivo, ¿no? En Ujú. cualquier historia, Ujú. locochona que esté en un libro, Sí. es como todas estas Ujú. instancias, ¿no? Que Ujú. bien señala Sí. Freud, ¿no? Ahí los Claro. vasallajes del yo, ¿no? Ujú. Y todo lo que va ocurriendo, ¿no? Ujú. Así es. Sí, sí es cierto, o sea, como de pronto algo, una obra se pone allí, pero a final de cuentas cada quien conecta desde su propia subjetividad, desde diferentes lugares, ¿no? Sí, Es yo, algo bien fuerte, sí, ¿no? Porque luego cuando claro. escribes algo, te pregunto, o sea, a mí me han preguntado, pues, ¿esto lo viviste? Y yo, no lo viví, o sea, pero sí lo viví, Ujú. ¿no? Claro, así es. Este, Oye, esta persona Ujú. existe, no, pero a mí me gustaría que existiera. Por supuesto. Y bueno, en los Sí, libros pueden existir quien tú quieras, ¿no? Dragones, lo que tú quieras puede sí. existir, pues, ¿no? O sea, Ujú. no, es lo mágico, así como cuando juegas, Ujú. que puedes decir, ay, esta taza es una alberca, ¿no? Ujú. Pero a eso voy, ¿no? Que pueda haber un pensamiento simbólico. Si yo te dije, esta taza es una taza, pues es triste, ¿no? Ujú. Porque no podría ser una metáfora de nada, ¿no? Ujú. Así es. Oye, Gina, yo pensaba si de pronto, en la medida, no sé, hablando, por ejemplo, de cómo el psicoanálisis a uno le va ayudando también a liberar muchas cosas, si de pronto en la medida en que uno se va analizando, también a uno se le va soltando un poquito la cabeza como para poder justo ya no nada más ver una taza como una taza, sino para poder abrir las posibilidades de que una taza puede ser otras cosas también. Exacto. O sea, sin perder a lo mejor como cierta realidad, obviamente, pero también que uno pueda jugar, ¿no? A hacer otras cosas. Y se me vino a la cabeza también pensar cómo de pronto en esta imaginación de los niños, pues de cómo los niños van creando personajes también, Todo el ¿no? tiempo. Y están, o sea, con su mundo maravilloso, precioso, ¿no? Y cómo a veces el adulto, ¿no? Conforme nos vamos haciendo adultos, se nos van olvidando esos personajes. Todo. Fíjate que el fin de Ujú. semana vi la película de La Casa de Gaby. Ujú. Y justo se trata de eso, ¿no? Ay, De mira, qué no la he tanto visto. el Ujú. adulto se deja jugar. Ok. Porque digamos que la que sale ahí en Sí. la película, pues sale como un personaje que colecciona juguetes. O sea, Mm. colecciona obras de arte en su casa, pero Sí. pues como de vitrina, no Ujú. juega con ellos. Y justo el Mm. debate de la película es ese, si puede ella Sí. volver a jugar como adulta y cómo puede volver a jugar. Ujú. Obviamente no va a jugar igual que una niña, ¿no? Claro. Pero cómo se puede permitir dejar de estar coleccionando cosas. Yo pensaba como en esta metáfora, pues que uno colecciona de todo, ¿no? O sea, Ujú. uno colecciona exigencias, uno colecciona culpas, uno Sí. colecciona deberes, uno colecciona mil cosas de adulto, Ujú. pero que realmente te cuesta conectar con la creatividad. Y ella descubre que en realidad ella en el fondo es creativa, Mm. pero que había abandonado Ujú. esa parte de su Sí. ser interno, de su ser niño, Ujú.
y vuelve como a conectar con esa parte. Digo, es una caricatura, o sea, es una película infantil, Ajá. pero me parece muy interesante esa idea, ¿no? Sí, claro. De cómo los adultos podemos volver a jugar, podemos volver a aterrizar lo importante que los niños saben, ¿no? Que los niños, pues, a lo mejor todo el tiempo están ahí, ¿no? Sí. Pero que uno como grande difícilmente a veces conecta con eso, con ponerte a imaginar, a ver, esta taza pues no nada más es una taza, ¿verdad? O sea, son muchas cosas más. Sí, así es. Oye, qué lindo esto que dices, Gina, porque pensaba también como que eso nos puede ayudar un poquito como para poder entender a veces la dificultad que tienen muchos papás para jugar con sus hijos. Exacto. O sea, que luego el niño ahí está, juega conmigo y vamos a jugar, y que de pronto el papá es como, ay, 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 ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? O sea, pero es como poder conectar con esas cosas hasta con sus inhibiciones, ¿no? Con sus propias inhibiciones respecto al juego. Claro. Sí. Es que fíjate, me acordé también de un capítulo de Friends que no sé si viste hace mucho tiempo, Ajá. que van a jugar a las casas de muñecas, ¿no? Y llega el personaje de Phoebe con la casa de muñecas, ¿no? Y el personaje de Mónica, que ella era muy cuadrada. Sí. Y pues en la casa de Mónica todo está ordenado, parece una casa Pinterest, ¿no? Sí. Y la casa de Phoebe tiene perros más grandes, burbujas, tiene todos los cuartos desacomodados, ¿no? Y luego dice, y tengo un fantasma. Y entonces Mónica dice, ¿por qué tendrías un fantasma? Y Phoebe dice, no lo quieres, pero toda casa tiene uno, sí, ¿no? Claro. Entonces pensaba como, sí, ¿no? Sí. O sea, nos cuesta mucho trabajo quitar esta cosa de cómo queremos vernos, ¿no? Sí. Para mostrar que las casas son así, ¿no? Que o sea, estos demonios, ¿no? Este inconsciente que está ahí emergiendo, caótico, y que ahí están los fantasmitas todo el tiempo, ¿no? Por supuesto. Y que justo, pues yo creo que las personas que escriben pues son muy valientes, ¿no? Porque están mostrando algo de ese caos, de ese inconsciente, de cómo ven el mundo, ¿no? Claro. Y es algo bonito, ¿no? Algo que tiene que ver con esta resistencia, ¿no? En estos tiempos tan caóticos. Aparte, una cosa que a mí me encanta de escribir es que no hay juicio, ¿no? O sea, tú puedes escribir sobre una cosa ominosa, siniestra, romántica, no sé, de lo que tú quieras, pero no hay una cosa que te diga, bueno, la moraleja es, no sé, distinto a lo mejor a un trabajo donde tú tratas de probar una hipótesis, ¿no? Es diferente. Así es. Pero acá es libre, no tiene que haber un final cerrado, ¿no? Sí. No tiene que haber un final que le guste a todo el mundo, no tiene que haber nada, ¿no? O sea, es libre. Es como una canción también, ¿no? Lo que te dice una canción, ¿no? Pues te la expresa, no es un deber ser, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que por eso es tan mágico, ¿no? Sí, así es. Sí. Oye, Gina, pues estamos llegando a la finalización del programa, que se nos fue rapidísimo, sí. Que se quedan siempre cosas por ahí pendientes, pero bueno, nosotras en el tintero. Siempre, sí, pero por acá Sandra y yo siempre luego lo retomamos haciendo segundas partes de programas que nos han encantado esto. Y bueno, me gustaría que fueras pensando con qué te gustaría cerrar el programa del día de hoy, y mientras hago unos últimos anuncios. Ok. Por acá. Bueno, pues recordarles que aquí en la APG contamos con la Clínica José Sayago, que ya saben ustedes que son costos muy accesibles, que se tiene trabajo tanto en línea como de manera presencial. Invitarlos a que se suscriban por acá a nuestras redes, que las exploren, porque saben que hay muchos programas de asistencia social. Hay un programa, por ejemplo, PASE, que es para trabajo en emergencias con inmigrantes, y con también hay otro para situaciones de crisis, en desastres naturales o en situaciones de violencia acá en nuestro país.
Y bueno, por acá recordarles también los teléfonos a los que pueden marcar y pedir un poco más de informes, que es el 33 31 21 53 91. Y pueden también mandar mensaje de WhatsApp con la secretaria Carmen al 33 11 97 50 68, que es una buena opción, sobre todo si quieren iniciar un proceso terapéutico. Y también, pues recordarles la venta de revistas que tenemos. Cada una de ellas tiene un costo de 200 pesos. Y los 5 libros, ¿sí? Locura, enfoque multidisciplinario, La mujer desde la antigüedad hasta nuestros días, Nuevos paradigmas de la mujer y Psicoanálisis latinoamericano en tiempos de pandemia. Estos con un costo de 150 pesos, compilados por nuestra querida Olga Varela. Y un 5º libro también de su autoría, que es Psicoanálisis, ética y poética de una profesión, con un costo de 300 pesos. Entonces, bueno, pues ahora sí, con lo que tú quieras cerrar el día de hoy, Gina. Bueno, pues agradezco mucho la invitación. Fue todo un gusto estar aquí y los invito mucho a que escriban, ¿no? Escriban donde sea. Ahora sí que en las notitas del celular, yo antes, en los cafés solía escribir en servilletas y luego me llevaba las servilletas a mi casa y ya luego lo pasaba, pero es decir, que puedan conectarse con esta, pues con este maravilloso arte, ¿no? De poder plasmar lo que se siente en el corazón y también que lean mucho, ¿no? Yo creo que va de la mano escribir con leer. Sí. Todo el tiempo. Pensaba que muchas de las revistas, ¿no? A propósito de lo que decías de las revistas, tienen siempre su apartado literario. Sí. Entonces, puedan darse chance de leer esos apartados, leer ahí las reseñas, todo es muy bonito lo que tienen nuestras revistas, ¿no? Claro. Entonces, sí. Pongan ahí que quieren su revista. Sí, pónganlo, por favor. Bueno, sí. Pues muchas gracias, Gina, por haber estado acá. Muchas gracias. Y pues bueno, agradecer profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis y siempre satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Y un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan. Y los espero el próximo martes 7 de octubre con un tema muy profundo titulado La culpa fraterna, con la psicoanalista Ángela Madero. Pues muchas gracias.